los knockouts más rápidos de la historia del boxeo. En el puesto 10 tenemos a Mike Tyson versus Marvis Frazier. En 1986, Tyson se enfrentó al hijo de Joe Frazier. Marvis Frazier quedó noqueado con una mano derecha, antes de que Tyson lo derribara con un potente uppercut de izquierda. Tyson lo noqueó en apenas 30 segundos de pelea, si 30 segundos fueron suficientes para que Tyson lo arrollara. En el puesto 9 tenemos a Jeremy Williams versus Luis Mónaco. En el año 2003 se realizó la revancha entre estos dos boxeadores, donde Williams nuevamente dominó a Mónaco, esta vez apenas en 25 segundos. Actually ended up a loss for Monaco. He knocked out Buster Douglas. He knocked him right through the ropes. He knocked him out in the first round, but his punch came after the bell had sounded. Oh, right hand. Good night. One punch. Yikes. Well, Jeremy Williams is back after a 2-year layoff in which all he did was continue in his acting career. He came back here and was not acting tonight. Wow. En el puesto 8 tenemos a Rocky Juárez contra David Murillo. Rocky Juárez noqueó a David Murillo a los 24 segundos del primer asalto en un combate de peso pluma. Rocky conectó un gancho con la izquierda en la mandíbula de Murillo, que perdió el equilibrio y se desplomó sobre su espalda. El árbitro Pat Russell contó hasta 3 y detuvo el combate. Decent puncher as well. 13 of his 17 victims beat inside. Decent record also. Oh, goodness me! What a combination that was there from Juarez. And it's all over with less than a minute on the clock. Total disorientation for you. But he'd only been stopped on 2 previous occasions. Stopped in 8 rounds by Hector Marquez. And last time out in 7 rounds by the same man. And here it is. Look at that lovely left hook. Fantastic. En el puesto 7 tenemos a Bernard Hopkins versus Steve Frank. Se enfrentaron en 1996. Hopkins acababa de ganar el campeonato supermediano de la FIB y estaba haciendo la primera defensa de su título. A Hopkins solo le bastaron 23 segundos para acabar con su rival. Con una devastadora combinación de 3 golpes seguidos, le bastó para dejar a su rival en la lona. Aunque el boxeador se puso de pie para continuar la pelea, pero el árbitro paró la pelea. He didn't give the right answer. It's that simple. I'd probably gone for the state instead of the city there. Wasn't even close though. Referee goes over, asks him where he is, and if he doesn't give the right response, the fight is over, and such is the case. Well, he took his fight on 7 days' notice. He said he'd been dreaming. En el puesto 6 tenemos a John Ruiz versus David Tua. Se enfrentaron en 1996. Las peleas de peso pesado por lo general son rápidas y explosivas, y esta no fue la excepción. En ese año John Ruiz era el primer latino campeón en la división. Pero Tua no tuvo piedad, arrolló a Ruiz y terminó la pelea a los 14 segundos de haber iniciado. Tua comes right at him, another big bomb, and Ruiz is down. This could almost be over now. Tua came storming out, it's over. Tony Perez stops it at the count of 5. And David Tua, as advertised, the left hook. Quite a bit right there. That had Tyson written all over it, the way it was thrown and everything by Tua. Now he knows he's done the damage here. He comes right in, and before John Ruiz can recover, Tua is all over him. One more right hand, another one in there. And that one... En el puesto 5 tenemos a Chris Eubank versus Renaldo dos Santos.
En 1990 se enfrentaba Chris Eubank contra Reinaldo dos Santos. Antes de que la cámara de televisión pudiera acercarse por completo al centro del ring, Eubank detonó un derechazo que aterrizó al ras, enviando a dos Santos a estrellarse contra la lona. La pelea duró 11 segundos más 9 de conteo del árbitro. En el puesto 4 tenemos a Nicky Piper versus John Ellis. En el año 1990, estos dos pugilistas nos brindaron uno de los encuentros más breves en la historia del boxeo, con una duración de tan solo 7 segundos. Fue en ese breve lapso que Piper logró noquear a Ellis con un potente gancho de derecha, acabando con la pelea con un solo golpe. Resulta curioso destacar que la presentación de los boxeadores duró más que la acción real sobre el ring. The corner landed a sharp right hand over his left jab, and that was the end of it. He's okay, thank God. No lasting effects. And everything's all right. That's the way to do it. En el puesto 3 tenemos a Solani Tete versus Siboniso Gonja. Ete destruyó a Siboniso Gonja con un monstruoso gancho de derecha a solo 6 segundos de haber iniciado la pelea. El árbitro detuvo la pelea 5 segundos después con Gonja fuera de combate. Esta pelea tiene el récord de ser el knockout más rápido por el campeonato mundial. En el puesto 2 tenemos a James Thunder versus Crawford Crimsell. Esta pelea se realizó en 1995. Crimsell llevaba solo una derrota, por lo que se esperaba una buena pelea. Pero no fue así. Apenas a los 3 segundos Thunder conectó a Crimsell y lo dejó completamente noqueado. Something very big, and I think he did in record fashion. James, You land the first punch in a fight. Don't go out there and mess around. Relax. Dragging the jab back. Look how relaxed. Grimsley is all the way down to the canvas. En el puesto 1 tenemos a Phil Williams versus Brando Durke. En el 2007 se realizó la pelea más rápida de la historia del boxeo. Era una pelea entre dos novatos, que prometían mucho en el boxeo. Esta pelea solo tardó 1 segundo para terminar con este combate. Creo que tardaron más en tocar la campana que lo que duró esta pelea. Gracias por haber visto el video, y si te ha gustado, pulsa el botón de like y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo video. Nosotros somos Solo Boxeo. Gracias y hasta la próxima.